Hermanos del mundo entero, bienvenidos a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. En la hora de la divina ciencia celeste, o la divina escritura telepática, o la tercera y última doctrina que será conocida como la doctrina del Cordero de Dios. Bienvenidos, hermanos. Un programa que nos anima a realizar de acuerdo a las circunstancias, ya que implica una pronunciación frente a los acontecimientos, uno de los tantos que sucede en el mundo. Recordemos que por sobre todas las cosas, las enseñanzas universales de nuestro divino Padre Celestial, nuestra Madre Universal. Un divino Padre que unifica su obra y no lo divide. Se vale de doctrinas vivientes porque son doctrinas para vivirlas, experimentarlas, sentirlas. Siendo la causa suprema, nuestro divino Hacedor, que no tiene ni principio ni fin, y que su divina causa, de ella han salido todas las causas que nuestra mente humana puede imaginar. La causa de nuestro divino Creador se va comprendiendo y entendiendo pasando eternamente por infinitas causas. Toda existencia es una causa y toda causa es una existencia. Creador de todo, hasta del mismo oro. El Dios del oro jamás, nos dice el divino Padre Eterno, jamás dará la eternidad. Su divino origen de nuestro divino Creador es su divino libre albedrío, es íntimo. El propio origen de vuestro Padre Eterno es como guardar vuestras intimidades. Nadie os puede obligar a que contéis vuestras cosas íntimas. Igual ocurre con vuestro divino Padre Celestial, nuestra Madre. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Que toda grandeza es de la divinidad, es de eternidades antes de toda grandeza y es igualmente antes de lo más microscópico que mente humana puede imaginar. Es usted, ha sido y será siempre el primero. Vemos, hermanos, lo que va sucediendo en el mundo, cómo lo hemos dedicado el título en este programa, sobre la caída del sistema de vida llamado capitalismo, imperialismo, de imposición, de terror, de invasión. Y por revelación divina nos dice nuestro divino Creador que caerá muy pronto. Su psicología fue de imposición, de explotación, de muerte. Por ello, sinónimo de capitalismo es terrorismo, es militarismo. Nos enseña el divino Alfa y Omega. Vemos una acción más de la bestia que en el Evangelio está, cómo surgen las tres bestias y tratan de luchar contra el Cordero, contra la igualdad, contra las virtudes, contra el amor, la bondad, la luz, el conocimiento. Y el Cordero triunfa, definitivamente que sí. La bestia de las 7 cabezas y 10 cuernos, y es el mismo Satanás, es el mismo Belcebú, es la misma serpiente, y que tiene su tiempo. Ahora, hermanos, está siendo probada. Surge otra bestia, como la forma de una pantera de 7 cabezas y 10 cuernos, con patas de oso y también con boca de león, que se le da como prueba de
erigir grandes construcciones, de blasfemar el nombre de nuestro Creador. Y surge otra bestia de 2 cabezas, las cuales hacen alianza entre las 3 bestias para luchar contra el Cordero. Pero el Cordero triunfa. El Cordero triunfa por conocimiento y la bestia quiso triunfar por la fuerza. Los elementos de la naturaleza lo demostrarán. Muy pronto, hermano, se avecina la más grande felicidad de los pueblos, de las naciones, subyugadas, explotadas, vilipendiadas, y que pasaron tantas injusticias en sus diarios quehaceres. Pues todo tiene su tiempo, hermanos. El pueblo resiste ante una bestia que se caracteriza por matar, asesinar, invadir, y hace lo que quiere. Mas sus días están contados. En el libro del Apocalipsis nos habla de la caída de la Gran Babilonia, que es Nueva York. En una hora de un día, así como una piedra gigantesca es echada y es inundada a sus costas, así con ímpetu será derribada esta bestia capitalista. Se acerca a su fin. Y ahora muchas naciones hablan, dicen de su poderío. Y muchos dicen, ¿quién contra la bestia? Mas el Hijo de Dios, que le ha sido delegado la misión de juzgar a las naciones, demostrará cuán equivocada estaba la bestia. Creía que con la imposición, la fuerza, podía pisotear los derechos de los demás. Mas la divina doctrina del Cordero de Dios ilustra al mundo que todo tiene su tiempo. La bestia norteamericana pidió al Divino Padre Eterno vencer sus imperfecciones, de explotar, de dividir, de confundir, de utilizar las armas y las amenazas que es característico de la bestia capitalista. Ahora se acercan hechos fascinantes, porque el mundo verá su caída. Allí surge la más grande felicidad de los pueblos, vilipendiados, explotados. ¿Saben, hermanos? Todo esto ha de pasar para que podamos presenciar la fantástica caída de la gran bestia. Una caída espectacular. Habrá llorar y crujir de dientes, pero el llanto de la bestia espantará, dice, ¿no? Bien. Vemos cómo actúa y no le interesan las instituciones internacionales que simplemente sirven a la misma bestia. La ONU, la Organización Mundial de la Salud, la OTAN, la OEA, tantas organizaciones internacionales que solo sirven a la bestia. Por ello, muchos presidentes de naciones se dieron cuenta y en las reuniones de la organización a nivel mundial de la ONU, de los países, siempre lo dijeron, esta organización no sirve de mucho. Se sacan resoluciones en favor de los países explotados, vilipendiados, pero la bestia hace caso omiso y hace lo que quiere. Pues vendrá un juicio terrible para la bestia, que muy pronto ha de suceder. Vemos como a un rebaño que tiene un pensamiento de un sistema de vivir distinto al sistema capitalista, cuya característica es quítale al otro la propiedad privada, esto es mío, no me lo toques, lo mejor para mí,
la desigualdad que es característico del sistema capitalista. Y ahora veremos, hermanos, cómo este sistema se cree con toda la autoridad de hacer lo que quieren los países. Invaden, utilizan la fuerza, se apropian de sus recursos, se apropian de sus riquezas y descaradamente hablan de darles la democracia, descaradamente hablan de darles libertad, cuando realmente lo que les dieron es la pobreza, el asesinato, la imposición de un pensamiento que estas naciones no lo quieren. Mas todo tiene su tiempo. El tiempo de la libertad está muy pronto a realizarse. Sion, una sola nación. El nacimiento del tercer mundo que está próximo a efectuarse. El mundo de la Trinidad en revelación. El mundo de la Trinidad en revelación. Será dirigido por el Hijo primogénito solar Cristo. El tercer mundo. Vencerá a la bestia. El mundo que viene, el mundo de los oprimidos, de los sufridos. Se crea el comunismo celestial en la tierra, al mando del Hijo de Dios. El comunismo de los hombres es primitivo frente al comunismo espiritual. Habiendo muchas filosofías, había una que se llamaba comunismo, que también será juzgada. El capitalismo, nos dice el Divino Padre Eterno, se caracterizó por el dinero, la riqueza, el comercio, unos ricos, otros pobres. Unos tienen tanto que ni saben lo que tienen y otros se mueren de hambre. Y por ello, con sobrado mérito se ganó el título de bestia apocalíptica. Ahora lo vemos. Puede invadir una nación, pisoteando sus derechos, pisoteando su libertad, pisoteando toda forma de equilibrio, de armonía. Y como no pudo en muchos otros países extorsionar a sus presidentes, comprarlos y estén al servicio de la bestia, viene pues el asesinato, el secuestro y por último la muerte de muchos que alzaron su voz en favor de la libertad, de la justicia. ¿Qué van a entender esto los imperialistas que se han acostumbrado a asesinar, a pisotear los derechos de los humildes, a enriquecerse invadiendo sus diferentes rebaños y armarse hasta los dientes, utilizar armas y según ellos van a dar al mundo la paz cuando el resultado de su miedo, de su temor, de su inseguridad, de su pensamiento desequilibrado es el fruto del militarismo. Y le enseñan al mundo equivocadamente que con las armas les daría la paz cuando acarrea más violencia. Porque lo anunciaba Cristo, el que a hierro mata, a hierro muere. Significa que la bestia utilizó la fuerza para imponer un sistema de vida, pues ella también tendrá que ser tratada con severidad. De la misma forma que actuó con sus hermanos, así será tratada. Fuerza por fuerza. Así lo pidieron ante el divino creador, si es que violasen la divina ley, y sobradamente la pisotearon y la violaron.
Ahora se aprovecharán de estas circunstancias para apoderarse de sus recursos y empiezan a inventar tantas artimañas que en tal lugar, en tal país, se está viviendo lo que muchos llaman una dictadura o justifican su invasión con argumentos que ya cada uno lo conoce. Inventan mentiras, engaños, para justificar su invasión, para justificar la violencia. Y esto es lo que hemos visto durante mucho tiempo. ¿Quién no puede recordar que Hawái, por ejemplo, una de las islas autónomas, y se apropiaron de sus recursos? ¿Y por qué vemos ahora, por ejemplo, cuántas empresas desde que estuvo Venezuela, cuando se nacionalizó el petróleo y pasó a los recursos del Estado para distribución de los más pobres? Y esto no les gustó a la bestia norteamericana, que se acostumbró a apoderarse de los recursos de sus hermanas naciones. Y ya tejían artimañas como lo hicieron en Irak, cuando decían, no, tienen armas de destrucción masiva y tenemos que prevenirnos. Asesinaron, destrozaron toda una ciudad y al final no tenían. Simples justificaciones diabólicas de una bestia, porque así ellos actuaron con masacres, con imposiciones de su forma de vivir. ¿Cómo no recordar en el caso de Salvador Allende, cuando, a pesar de haber ganado las elecciones limpias, no les importó, invadieron y corrompieron, que es más rápido en la fuerza armada, y lo que hoy juraba lealtad al presidente Salvador Allende, al día siguiente lo traicionaba y se rebelaba en armas, y lógicamente cayó en la extorsión de tantos millones que sacaba pues el imperio norteamericano para poner su sistema que él quiere, la llamada democracia, donde a través de una imagen llamada política, llamada elecciones, hacen creer al mundo de que se puede cambiar. Y sobradamente está demostrado que las políticas se corrompen y sirven a los que tienen más posición económica. Contados son los hijos que se entregan a sus pueblos y dan incluso su vida porque sus pueblos tengan un pan que llevar a la boca diaria, un trabajo, una estabilidad económica. Y esto es imagen de la bestia norteamericana, que comercia sus diabólicas armas y las empobrece más a sus hermanas naciones. Porque la proporción del hambre, de la miseria, de la necesidad es en proporción a la venta de armas y la compra de espíritus de las tinieblas de las naciones pobres, que enriquecían más a las pobres, a esas naciones ricas. ¿Cómo no recordar las invasiones en Afganistán, las invasiones en tantos lugares del mundo, que es característico de la bestia, que se hace llamar los campeones de la democracia, los campeones de la mentira deben ser? ¿Cómo no recordar que Estados Unidos, el Pentágono, la CIA,
organizan escuelas especiales para entrenar agentes latinoamericanos y luego enviarlos nuevamente a sus rebaños y desestabilizar gobiernos democráticos. En las más sutiles formas de asesinato, y es política acordada por estos militares de liquidación física de los dirigentes, estos dirigentes de los pueblos antiimperialistas. Notorio es que las embajadas de Estados Unidos en distintos países de Latinoamérica, de América Latina, están organizando, instruyendo y equipando bandas fascistas que siembran el terror, agreden a organizaciones obreras, estudiantiles, intelectuales. Esas bandas donde reclutan a las bandas de los ricos, a la gente de la peor calaña moral, que han perpetuado ya una serie de actos agresivos contra los movimientos de las masas. Nada más evidente e inequívoco de los propósitos del imperialismo en su conducta de los sucesos de la historia. Vemos en el mundo cómo la bestia capitalista actúa y allí se ocultan bajo pactos militares y misiones castrenses o cabildeos diplomáticos de Washington. Por ello, su política representa lo que el Divino Padre Eterno condenó. Cada criaturita moldea su propia morada según lo que predominó en su espíritu. Si predominó la alegría, vamos a mundos paraísos. Si predominó la pasión, vamos a mundos de pasión. Si predominó el amor, vamos a mundos angelicales. Si predominó el orgullo, vamos a mundos de las tinieblas. Si predominó el engaño, vamos a mundos de tinieblas. Si predominó lo que es el engaño, vamos a mundos de engaño. Si predominó la pereza, vamos a mundos de perezosos. Si predominó la maleza llamada nobleza, vamos a mundos de ciervos. Si predominó lo religioso, vamos a mundos de falsos profetas. Si predominó el trabajo, podéis elegir un mundo. Y si predominó la humildad, podéis entrar al reino de los cielos. Y si predominó las políticas, vais a mundos de falsos engañadores, mentirosos. Qué hermoso sería, como muchos han tratado de manipular el término de política, de gobernarse con equidad, con equilibrio, mas esto solamente queda en teoría. Se ven tendencias de todo tipo y, como dice el Divino Padre Eterno, los políticos llorarán. Llorarán por haber actuado en favor del sistema opresor y no de la liberación. ¿Cómo llorarán?, dice el Divino Maestro. ¿Cómo llorarán? Por ello dice llorar y crujir de dientes. Por ello, hermanos del mundo entero, nos dice nuestro Divino Creador, no hay ser humano con estas tendencias políticas que haya tomado en cuenta el divino Evangelio de Dios. Y si lo hacen solamente por conveniencias, pero no sienten lo que dicen, no hacen lo que dicen, y mucho menos actúan con sinceridad. Una hipocresía, una mentira, un engaño tremendo a sus pueblos. ¿Cómo no recordar y siempre estar alertas y confiar plenamente en que hay una forma de cambiar estas cosas? Hay un camino. Confiemos en las enseñanzas de nuestro Divino Creador. La espiritualidad vencerá a la fuerza. No se puede cambiar el mundo fuerza por fuerza, golpe por golpe, destrucción por destrucción.
ahora viene una gran revolución total en el planeta Tierra. 108 naciones se unen al mando de la China popular, al mando de Cristo. No será con conocimientos humanos, sino con conocimientos celestiales. Empieza el primer Congreso de Obreros en Chile. Se expande al mundo y nadie quiere hacer alianza con la bestia porque es sinónimo de maldición. Ya el mundo empieza a despertar. Y los elementos de la naturaleza actuarán. Por ello, hermanos, pueblos oprimidos, invadidos, saqueados por la bestia norteamericana, alégrense y estén atentos ante la presencia del Hijo del Hombre, que a sismo limpio caerá la bestia norteamericana. El 666, número de la bestia, sobrepasaron la espiritualidad de la Santísima Trinidad. Los países libres de Latinoamérica y del mundo luchan por su cultura, por su libertad, por haber escogido un sistema de vida que los pueblos en su mayoría lo quieren. Pero Estados Unidos no lucha por la libertad, lucha por enriquecerse, saquear riquezas de esos pueblos, de esas naciones. Lucha por subyugar a los pueblos de acuerdo a sus intereses. Los países libres quieren reformas, quieren transformaciones, cambios, donde todo es para todos y nada para nadie. Y cambiar lo que ahora se ve como desigualdad, cambiar lo mundano, que es todo dolor y división causada, ese dolor y división causada. Allí están las llamadas clases sociales. Los pueblos libres luchan por las reformas en lo material, en la posesión, pero sin embargo Estados Unidos y los países imperialistas, sus aliados, que son los 10 cuernos que dice el Evangelio, están en favor del latifundio, que unos poquitos manejen, tengan todo, y el resto se debate en el hambre, en la miseria. Favorecen a las grandes corporaciones transnacionales y realmente su forma de actuar es el sabotaje, el terror, el terrorismo, el bombardeo de aviones piratas, la forma de asesinar, el hambre, los privilegios y la discriminación. Pero los pueblos, en su pensamiento justo de su trabajo forzado, buscan por la industrialización de sus pueblos, el trabajo creador, alfabetizar, por el pan diario, por la igualdad. He ahí la diferencia. Buscarán la verdad, la liberación, el porvenir, la humanidad por aquellos que ofrecieron y dieron su vida por estar frente a la bestia que oprime, que miente, por los mercenarios, traidores. Y ahora vemos una vez más el rostro de Judas. En todos hay un Judas, tanto en organizaciones grandes como pequeñas. Por ello, hermanos del mundo entero, cómo llorarán los traidores, los circunstanciales, los oportunistas, los capitalistas promovieron y se ve el sabotaje y el terrorismo. Y la OEA no se entera. Organizaciones como la ONU no se enteran. Son ciegos voluntarios. Sirven a la bestia. Con justa razón el Hijo de Dios dice: los que
están dentro de la organización de la ONU, de la OEA y otras, deben retirarse, si no están en la ley de la maldición. Estos organismos sirven al imperio. Ni siquiera los amonestan, ni siquiera los llaman la atención, porque para ellos no sirve, sirven a la bestia capitalista. Inclusive a gobiernos cómplices de agresiones expulsan países víctimas del capitalismo. Estados Unidos tiene pactos militares con países en todo el mundo, bloques militares con gobiernos fascistas. Tenemos el caso de Chile, cuando Pinochet juraba lealtad a Salvador Allende, un gobierno que fue elegido por las elecciones y no les importó. La CIA norteamericana, el Pentágono, invirtieron millonadas para desestabilizar y comprar las conciencias de los militares, de algunos como Pinochet, que hoy estaba jurando lealtad y mañana daba el golpe de Estado. Así actúa la bestia. Son los Judas modernos. Y lo que hemos visto también ahora, lo que pasó en Venezuela también. ¿Cuántos Judas no se conocerán? La traición de siempre. Militaristas, reaccionarios, que no van por la liberación sino por la opresión. Por aquellos que le dan dinero. Solo se mueven por el dinero. Países libres, escogiendo una forma de vivir, nunca la respetan. Convierten a los campesinos en esclavos, a los obreros en esclavos. Pero los países libres verdaderos convierten al campesino en dueño de sus tierras, asegurando el empleo a sus obreros, transformando los cuarteles en escuelas, becas a universitarios, aulas para la totalidad infantil, luchando contra el analfabetismo, cuadriplicar, quintuplicar los servicios médicos, al nacionalizar las empresas monopolistas, el suprimir las viviendas como sistema de explotación del pueblo, eliminan el desempleo, suprimen la discriminación por raza, religión o sexo, barrer el juego del vicio en la corrupción administrativa, la llamada burocracia. Es una lucha frontal. Hacer realidad el disfrute de los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos ha respetado Estados Unidos y las naciones que con ellos están? Israel, Inglaterra, Francia. Pisotean todos los días los llamados derechos humanos. Son solamente palabras para ellos. Pero los pueblos se dan cuenta y libran al hombre y a la mujer de la explotación, de la incultura, de la desigualdad social. Se liberan de todo tutelaje extranjero, adquiriendo plena soberanía y estableciendo las bases para su desarrollo de su economía, a fin de no ser países solamente monoproductores y digamos exportar de materias primas. Sacan países libres de la OEA, los mismos países que no logran estas reivindicaciones para sus propios pueblos. Así está la lucha. Así está la lucha contra la bestia capitalista. Simplemente, hermanos, caerá. Los elementos de la naturaleza realizarán un juicio tremendo a la bestia capitalista, a la bestia de Estados Unidos. Ahora muchos pueblos dicen, ¿quién tendrá que enfrentar a la bestia? Pues la naturaleza lo hará. Al mando del Hijo de Dios, nos dice la divina revelación Alfa y Omega como profecía. Los elementos de la naturaleza, el frío, el agua, el fuego,
juzgarán a esta soberbia nación. Y hasta el pan mendigarán sus habitantes, pues prepárense para advertir este cumplimiento que también nos dice el Evangelio: la gran Babilonia ha caído. En una hora de un día vino su juicio. Estrepitosamente será sacado de la tierra, así como una gran roca cae en sus aguas, y fue juzgada. Realmente vemos quizás un mundo de humildes, de gente sencilla, estudiantes, cantores. Son como una lucha entre David y Goliat, pero con su fe, con su confianza plena de sus ideales nobles de unidad, de causas comunes, triunfarán frente a la arrogancia, a la sumisión, a la discriminación, al racismo, a la explotación. Desde aquí nuestra voz de protesta a toda intervención militar de la bestia norteamericana a pueblos soberanos, pueblos que escogieron una forma de vivir, pero estos invasores no lo hacen para darles, si se quiere, un bienestar a los pueblos. Lo hacen por intereses, de apoderarse de sus recursos, de apoderarse de sus riquezas. Por eso, hermanos, el Divino Padre Eterno le da ese término de bestia. Mata obreros, estudiantes, mas muy pronto llega su juicio. La madre naturaleza a sismo limpio cambia las cosas. A desalambrar las fronteras, hermanos. No más fronteras. Todos somos hijos de Dios. La unidad es de la luz, las tinieblas es la división. Pues empezamos a unirnos todos los pueblos del mundo, porque la única nación, la única patria es el planeta Tierra. Una sola bandera que ahora nos da el Divino Padre Eterno, la bandera del milenio de paz, símbolo de unidad, de igualdad, de comunismo celestial, con filosofía de niños. Y es así, hermanos, que Cristo se convirtió en el primer revolucionario que luchó contra la desigualdad en aquellos tiempos con el Imperio Romano, contra los ricos romanos, los ricos judíos, y también sectas como la Esfinge de las ciencias ocultas, que son, nos dice el Evangelio, como aquellos que mencionó Cristo: no deis joyas ni tesoros a los perros y a los cerdos, porque se abalanzarán a ti para matarte. Les quedan poco tiempo y veremos su caída, que será espectacular. Espectacular. La unidad de los pueblos, unidad de pensamientos, unidad de luchas, unidad de corazones, unidad de ideas, con un propósito: la unión total del mundo, de los humildes pueblos, organizaciones, sindicatos, gremios, obreros, estudiantes. Somos como David frente a Goliat, pero con la fe, las virtudes, la confianza plena que esos ideales nobles de unidad y causas comunes triunfarán frente a la arrogancia, a la sumisión, a la discriminación, al racismo, a la explotación, a la manipulación. Ahora, pueblos, despierten y actúen. Debemos ser activos y no inactivos. Pensar, meditar, reflexionar y actuar. De la teoría a la práctica. Por ello se hacen marchas, salidas, difusión, con muchos hermanos, enseñando a los pueblos a tomar conciencia. Pero dura es la cerviz, duro es el ser humano para comprender.
También lo dijo el Hijo de Dios, todo espíritu duerme. Duerme en sus propios errores y los segundos van pasando. Hay muchas formas de ser activos. Hay muchas formas de despertar a los pueblos, seguir difundiendo, enseñando, cambiando y transformando esos pensamientos de resignación, porque generalmente le han dicho con los medios de comunicación que no protestes, porque si no lo pasarás mal. Y los pueblos van despertando y ya no tienen miedo, porque entienden el ejemplo de Jesús el Cristo, que dio la vida para un mundo unificado. Y nos dice, hay un solo pastor como un solo rebaño. Una sola nación, Sión, al mando del Cordero. Este es el tercer mundo, que surgirá muy pronto. Cada uno de nosotros está muy comprometido para hacer estos cambios. Y es por ello que el Divino Padre Eterno nos enseña leyes divinas de liberación, de proteger al pobre, al humilde, al despreciado. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, las enseñanzas como Galileo Galilei, que desafió a todo un imperio de la religión católica apostólica romana, que daba premisas incoherentes, imperfectas, desacertadas, cuando decía que la Tierra es el centro y todo gira alrededor, más Galileo decía, no, el Sol es el centro y todo gira alrededor, y por ello lo condenaron. Y es justamente el valor que tienen muchos de expresarse y defender la verdad. Porque la verdad es la luz que alumbra las tinieblas de nuestra ignorancia. La verdad es lo que es y no lo que parece ser. La verdad viene de Dios. La verdad suprema. Y debemos estar siempre alertas. Alertas, porque los medios de comunicación siempre tratarán de adormecer a los pueblos de muchas formas. No lo olviden, tienen muchas estrategias. Como por ejemplo, frivolidades, escándalos, vicios, inmoralidades, trivialidades, fútbol y más fútbol, para poder dormir a la población. Todo espíritu duerme, dice el Hijo de Dios. Duerme en sus propios errores y los segundos van pasando. Porque es como el opio que da este sistema capitalista, como una droga enfermante que hace de los pueblos inactivos, sin ideales, sin principios, sin fe, sin valor, porque este sistema lo ha anulado de muchas formas. Más bien el despertar y la divina revelación Alfa y Omega viene para hacer despertar. Por ello sigamos adelante en la difusión y expansión de la maravillosa escritura telepática, removiendo cerebros, creando conciencia y ser parte de este cambio, de esta revolución. Porque revelación viene por revelación. Es lo mismo. Revelación, revolución, por la identificación con el universo. Es que llegó el supremo momento de saber quién es quién y por qué se está en el planeta Tierra. Todos aquellos que buscaron la igualdad, la fraternidad, la unión, son grandes ante el Divino Padre Eterno. Y todo aquel que se alzó, nos dicen los divinos rollos telepáticos, contra un sistema de vida injusto, desigual, ilegal, tiene puntaje de luz, porque se enseñó luchar con todas nuestras fuerzas contra lo desigual, contra lo injusto, contra la explotación. Y son pocos los que toman ese camino. Son valientes, valientes como David frente a un Goliat.
Entonces, este sistema, una sociedad que está bajo medios de comunicación de mentiras, de engaños, donde sirven a intereses económicos mundiales, debemos despertar y poner el rostro de la rebeldía. La rebeldía se puede entender de muchas formas. No es la voz altisonante ni una pedrada, no. Es crear conciencia, remover cerebros. Y así, cuando llegue el momento, se cumplirá lo que dice el Divino Padre Eterno. Justicia, que en divina ciencia celeste significa la palabra pueblo. Pero la resignación es como un producto como cualquiera, como una droga. Duerme a la gente. Y esto es una gran verdad, hermanos. Aunque duela, duerme a la población. Duerme su conciencia. La resignación es como la morfina, la cocaína, la heroína. La resignación es producto de muchas causas. Es hija de ese discurso totalizador, cual si fuese una nueva religión. Ellos dicen que no hay más verdad que la que decimos, el sistema capitalista, la competitividad. No hay más santos ni más poderes que los mercados. Los mercados son todo. La economía debe crecer constantemente. No importa que se contamine las aguas, no importa que se maten a los ríos, no importa que se maten los mares, el aire contaminante, los ríos. La competitividad, dicen la mente enferma capitalista. El crecimiento sostenido y los mercados. Eso es lo único que importa, dice la mente enferma. Su poder no puede ser contestado, dice. Y además nos demuestran la existencia de las propias sociedades, que esto es lo que produce bienestar según ellos. Y no les importa que las personas de las calles, que ese bienestar que hablan no les llegue al hijo, a la hija, al que tiene que ganarse el pan de cada día, con esfuerzo, con sacrificio. Cuánta hambre, cuánta necesidad, cuánta miseria que padecen los pueblos. Realmente debemos entender y comprender que la divina revelación Alfa y Omega viene para darnos esa libertad, pero tenemos que tener mucho control, hermanos, de la prueba de la vida. Y ese control hace que tengamos fe en el divino conocimiento, confianza total en la divina sabiduría de Dios, que se realizará ese cambio total. Difundamos, enseñemos, compartamos el conocimiento con todos y para todos. Y el resto vendrá por añadidura, porque se van alistando las fuerzas de la naturaleza y nuestros hermanos del espacio para poner un punto final a este desorden en el planeta Tierra. Queda poco tiempo. Alégrense corazones de los humildes, surge la verdadera alegría y no la falsa alegría, donde entendemos que todos los países deben unirse como hermanos y compartir el pan material como el pan espiritual, como le enseñó Cristo. Multiplicó los 5 panes, llenaron 12 cestos, comieron 5.000, o multiplicó los 7 panes, llenaron 7 cestos y comieron 4.000. Y dijo el Hijo del Hombre: ¿por qué no les dan ustedes de comer? Todos son iguales en derechos delante de Dios. Igualdad. Nadie es más, nadie es menos. Por ello, hermanos del mundo entero, el Hijo de Dios enseñó parábolas preciosísimas y nos decía:
Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como una gallinita junto a sus polluelos, pero nunca quisiste? En 3 días serás reconstruida. Preparémonos para esos tiempos y ya estemos listos y prestos para pertenecer a esa unión de naciones que será llamada el tercer mundo o el mundo de la Trinidad en revelación, cuyo símbolo será la divina bandera del milenio de paz que flameará en todo el mundo. El amarillo, el celeste, el naranja, símbolos, colores de la divina perfección. Nos acercamos a esos tiempos, hermanos, de la prueba de la vida. Tiempos en que debemos tomar decisiones. ¿Cuántas veces hemos reflexionado frente a estas acciones que nos hacen reflexionar cómo actúa la bestia capitalista? Resignación que debemos superarlo y que siempre mantenerse activos, pero hay de diferentes formas y de infinitas formas. Ahora vemos cómo los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Sería bueno para ilustrar, pero es para adormecer, para desinformar, para crear caos. Y esto es una verdad. Y saben, hermanos, la rebeldía es un grito de la inteligencia, de la voluntad que dice, cuando uno razona, piensa, no aceptamos de decirle sí a todo este sistema, a todo este desorden, a toda esta situación, porque tenemos otras opciones. Porque nos negamos a que solamente prime la imposición, la fuerza, que puede haber otra situación y por lo tanto yo no asumo y no asumimos esta podredumbre y no participamos en ella ni somos cómplices de ella y la denunciamos y alzamos nuestra voz de protesta en las calles y en nuestras marchas y luchar contra ella. Y en esa actitud es una actitud intelectual. Y cuando decimos intelectual, no nos referimos a lo universitario, de la mente de cualquier ser humano, de cualquier ser humano. Es una participación, es un posicionamiento, tiene una posición que nace de la mente y del corazón, del fuego, del querer cambiar las cosas. Esta es la rebeldía fundamental. Lo otro son voces, son chillidos, son insultos, son como una forma, un nido de darle caña al circo romano. La rebeldía es el posicionamiento de otros valores y la decisión de hacerle frente. La rebeldía para decir que no aceptamos que la competitividad, el mercado, rijan los destinos de nuestra vida, de nuestra humanidad. Hay algo más en las sociedades. Entendemos que hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos que tienen que defenderse y que eso significa una sociedad de pleno empleo en el hombre, en la mujer, sean tratados en igualdad, en derechos, donde no haya marginados, y que costará mucho tiempo y mucho sacrificio, pero es hermoso luchar. Eso recuérdenlo, hermanos. Incluso morir por eso, porque morir todos tenemos que morir. Y por lo menos muramos por un ideal noble y no consumiéndonos como una brasa, simple y llanamente. Esa rebeldía
que es defender que hay valores que deben ser mantenidos, el hermoso valor de la igualdad. Como decía uno, la sangre, hermanos, en todos es igual. Y todos debemos de tratarnos como hermanos y buscar la igualdad en todos y para todos. Claro que sí se puede lograr, sí podemos lograrlo. Está en nosotros, hermanos de la prueba de la vida. Y saben, hermanos, que junto con esa igualdad está la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo, que la libertad de conciencia. La conciencia libre, hermanos, significa estar ilustrados. Que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Estoy bien informado, estoy bien formado. Me alimento todos los días, tengo un techo donde aguarecerme, tengo una ropa que ponerme. Y una vez que tengo mis necesidades más básicas o elementales satisfechas, puedo empezar a pensar para ser un hombre libre, hombre inteligente, hombre peligroso, dice, ¿no? Pero en cambio, la filosofía de la fuerza de las armas con que se impone un sistema de explotación, no piensan por ellos mismos, solo siguen órdenes y no hay pensamiento propio. Porque si tengo que buscar trabajo, sea de cualquier tendencia espiritual, sea blanco, negro, de cualquiera, tienen derecho al trabajo todos y a compartir todos como buenos hermanos, tanto el pan material como el pan espiritual. Hermanos, esta noche nos mueve las acciones injustas de la nación llamada bestia norteamericana frente a los países que una vez más vemos el rostro de imposición, de fuerza, a punta de bombardeos, a punta de asesinatos, a punta de injusticias. Mas esto una vez más nos indica que debemos ser siempre activos, ilustrar a nuestra humanidad, que debemos confiar plenamente en la enseñanza de Cristo y que esta divina doctrina hará caer a todo sistema injusto y desigual. Claro que lo realizará y muy pronto se verá, porque las fuerzas de la naturaleza del universo están en ese camino. Muy buenas noches, hasta nuestro próximo programa. Paz profunda. Gracias por compartir. Que el amor de nuestro divino Creador guíe vuestros pasos. Hasta nuestro próximo programa. Buenas noches.